Bueno, chicas, hola Leticia, hola Paula, un placer hablar con vosotras de esta serie En casa tan particular, esta producción de HBO, de la que me gustaría que me contarais un poco cómo fue trabajar en casa con el equipo que teníais y el tiempo que teníais. Pues creo que tenemos experiencias muy diferentes en nuestros dos casos, porque en mi caso ha sido un relato realizado enteramente por videoconferencia, porque cuando a mí me lo propusieron, yo no soy actriz y no estoy confinada con ninguna actriz ni ningún actor, y la historia que teníamos fraguando y la idea que había era de ficción, no era un documental o un diario, ¿no? Entonces surgió la oportunidad de trabajar con Celia Freixeiro y Julia de Castro, que estaban confinadas juntas, que además habíamos hablado de la misma idea, y entonces cuando nos pusimos a trabajar el guión por Skype, que eso, aunque tenía sus dificultades, no fue tan complicado, y es algo que estamos acostumbrados, creo que, a discutir guiones o a hacer conversaciones como la que estamos teniendo por videoconferencia, pero sí que es cierto que la experiencia de preparar un rodaje y rodar fue realmente un infierno en muchos momentos, pero un reto absoluto, porque claro, en mi caso hubo desde tener ensayos, también las conversaciones de ensayo, las pruebas, el estar a ojo, el decir no acabo de oír bien, no me llega, pero no te está llegando porque no estás allí, no puedes tener una comunicación en plenitud emocional, que es la que implican y exigen los ensayos. Pero luego, sobre todo, desde un punto de vista técnico, era una locura. Yo no había estado en su casa, no sabía cómo estaba orientada, me mandaban la brújula de, por ejemplo, a qué horas en cada habitación entraba luz por sus ventanas, para saber cómo teníamos que organizar las horas de rodaje para tener la mayor cantidad de luz natural posible, porque el móvil, no teníamos iluminación, el móvil tampoco tenía no es una cámara profesional y no registra bien la luz, necesita, bueno, desde este tipo de cuestiones a luego ya en rodaje repetir tomas por oído, porque yo era una cabeza en un móvil, en un trípode, mientras ellas rodaban, pero yo no veía exactamente el plano que estaban rodando. Hacíamos una prueba y me enseñaban con la pantalla del móvil en el Skype de, mira, este es el plano. Esto es el plano. Y yo lo veía, me lo enseñaban a mí, mi otra pantalla, intuitivamente más o menos yo veía cómo estaba el plano planteado, tirábamos para adelante. Entonces, claro, ha sido una cosa permanentemente extraña, frustrante, porque no puedes controlar el lenguaje y no puedes controlar tus unidades de significado, que son los planos, no puedes controlar plenamente la comunicación de las emociones, y al mismo tiempo darte cuenta que estabas teniendo una oportunidad y intentando un reto brutal y muy interesante de poder contar desde el absoluto hierro y sin recursos algo, por el hecho de que ahora tenemos unas herramientas de telecomunicación muy fuertes. Entonces, bueno, eso es la mezcla de todo. En tu caso, Leticia, cuéntanos un poquito, ha sido totalmente distinto. Bueno, o sea, te hago como antecedentes. O sea, a mí cuando me llaman de Caballo Films para proponerme el proyecto, les dije que no, que el cine era un trabajo en equipo y que yo no me veía capaz de rodar mi casa con un móvil, que no. Entonces, lo que me pasó es que al día siguiente empecé a reflexionar, pensé, ostras, ¿yo qué historia contaría, no? Y empecé a pensar sobre el propio confinamiento, sobre la sensación de falta de libertad, sobre en qué otras ocasiones podemos sentir esa falta de libertad. ¿Qué es la libertad realmente, no? Cómo una jaula puede ser un lugar físico, pero también un lugar emocional, o un lugar mental, o una relación. A la vez que reflexionaba sobre todo esto, me empezaron a llegar... que era el momento en el que a todos nos llegaban al móvil, sean fakes o sean reales, vídeos de animales tomando el espacio público y recuperando precisamente esa libertad que nosotros, los humanos, les hemos arrebatado muchas veces. Entonces, pues todo eso se juntó en mi cabeza y se me ocurrió la idea de esta chica, ¿no? Que vive un proceso de transformación, un arco en el que camina
hacia la libertad y hacia su lado salvaje, ¿no? Que, digamos, conectar con su lado salvaje reprimido es lo que le hace caminar hacia la libertad. Entonces les llamé de vuelta y les dije, mirad, es que ahora no me quito esta historia de la cabeza. Entonces, si me da tiempo, sí quiero participar en el proyecto y además me parece, por un lado, un reto como directora, ¿no? Enfrentarme a la falta de recursos y a tener que rodar yo sola con un móvil y un trípode un cortometraje, y por otro lado, a nivel de, como creadora, me parece muy interesante y estimulante estar viviendo la experiencia psicológica, parte de ella por lo menos, que está viviendo la protagonista, que además estará encarnada por mí y que además la historia estará dirigida por mí, ¿no? O sea, lo que decía Paula, rodar una historia sobre el confinamiento, durante el confinamiento, bajo la presión psicológica que para todos ha supuesto este confinamiento. Entonces me parecía que era un momento único para contar una historia muy concreta y era un reto artístico muy estimulante. Algo que tiene interesante el proyecto es que abordáis el confinamiento, pero desde perspectivas muy diferentes cada uno de los directores, aunque en vuestro caso yo creo que se podría hablar de las consecuencias un poco psicológicas que ha tenido este confinamiento y cómo nos ha afectado de formas muy diferentes a cada uno. Y no sé si pensáis que es un tema que todavía hablaremos mucho más de él y que no tenemos todavía todo el conocimiento de lo que ha podido causar en nosotros. Claro, eso por supuesto no todavía. O sea, yo creo, ¿no? Cuando vuelva el ritmo normal, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Yo creo que va a haber, es posible que haya, ¿no? Como picos de ansiedad en todos, porque parece que es como contradictorio, ¿no? Parece que el confinamiento nos ha hecho conectar con el silencio, con la pausa, con el valor del tiempo, con el valor de los afectos, con el valor de pasar tiempo con nosotros mismos. Y a la vez a mí me da miedo que se acabe el confinamiento por completo y volvamos al ritmo frenético de antes o incluso más, fruto de la ansiedad. No lo sé, es que no sabemos qué va a pasar. Sí, la verdad es que el valor de esto era hacer esa experiencia on time. Cómo era esa presión, ese ahogo, esas condiciones y hacia dónde han ido la fabulación de esas condiciones en cada uno de nosotros y todas las posibles que de cada persona, ¿no? Y es que sí que es cierto que psicológicamente ha sido una brecha tan fuerte que a día de hoy es muy difícil saber qué conclusiones se pueden sacar y qué consecuencias va a tener en las relaciones, en la expresión de la relación desde un nivel creativo y luego en sí mismo, ¿no? En nuestras arquitecturas colectivas humanas. ¿Cómo va a ser esto? No sabemos. Como creadoras, bueno, y como personas, mejor dicho, ¿os ha ayudado tener un proyecto en el que trabajar desde casa a la hora de abordar este confinamiento? ¿O os creaba esta ansiedad por ser productivos, de lo que también se ha hablado mucho? No sé, ¿cómo os ha ayudado a afrontar el confinamiento el hecho de tener que hacer un corto en casa? A mí ha sido contradictorio. Creo que es que esta experiencia, como casi todo lo conflictivo, es contradictorio. Entonces, y la contradicción es interesante per se, ¿no? Es que a mí me gusta mucho Teresa de Jesús, el personaje de Teresa, y ella dice siempre, en la contradicción está la ganancia. Y esto ha sido muy contradictorio, en el sentido de esa de pronto una necesidad de ser productivos, de que no tiene sentido, y que si algo nos ha demostrado esto tanto es que nadie llega al primero a nada, porque el mundo tiene sus propios ritmos y sus propias reglas. Y al mismo tiempo, la parálisis, parar, puede ser tremendamente, claro, te puede llevar a un abismo existencial terrible y negativo. Y a mí, personalmente a mí, después de que ha sido un agobio tremendo tener que sacar esto adelante, saber si podía sacarlo, si tenía sentido, si no tenía sentido, pasar por esa ciclotimia permanente, que a todo esto es la ciclotimia normal de cualquier proceso creativo y cualquier proceso cinematográfico. Piensas que estás haciendo algo genial, que es maravilloso, que lo tienes que hacer, y la mayoría de los días piensas que por qué te has metido, que en realidad estás haciendo una mierda que no le va a interesar a nadie. Perdón, pero ese es el proceso, ¿no? Sí. Aquí era multiplicado por las restricciones y por las condiciones del encierro. Entonces, pero al final, si yo tengo que hacer una balanza, creo que me ha salvado bastante. El saber que me levantaba
me conectaba el Skype con las chicas, yo tengo un niño pequeño, y me decía, levántate mami, que tenemos que ir a hablar con las chicas, que eran las actrices y Milena, la tercera compañera, que era quien rodaba, y ahí ha habido algo también de colectividad conectada con un objetivo, un juego, un relato que ha sido muy positivo. Para mí también ha sido contradictorio, he vivido emociones contradictorias, también he vivido por qué me he liado en esto, o sea, para qué me manda a mí, con lo tranquila que estaría yo leyéndome, ¿sabes? Yo qué sé, la bibliografía de Vivian Gornick y estoy aquí. Pero a la vez también ha supuesto un aprendizaje y un proceso donde me he enfrentado al músculo de dirigir y al músculo de la narrativa, y cada vez que cuentas una historia, sea larga, sea corta, creo que aprendes como directora, ¿no? Y yo me alegro mucho de haberlo hecho, o sea, y sí, supongo que esto además, añadiéndole el hecho de que incluso aunque había momentos de mucha ansiedad, donde por cierto los mensajes de Paula, porque yo nos mandábamos, a mí me importaban mucho recibir su ansiedad y su desesperación. Era como, vale, o sea, no soy yo, ella también. Porque a veces era como, claro, ella porque ella está con más gente, aunque esté a distancia. No, ella estaba buscando, no. Pero a la vez también me he sentido muy privilegiada, ¿no? Porque en un momento en el que, como hemos hablado antes, la pandemia nos ha hecho conscientes de nuestra fragilidad individual, también nos ha hecho conscientes de la fragilidad de todo, ¿no? Y el sector cultural, pues bueno, está viviendo un momento complicado, ¿no? Se han parado todos los rodajes, ahora se están a reanudar, si bien con protocolos que hacen que todo el proceso sea mucho más complejo. Entonces yo sí que me sentía por lo menos muy privilegiada, afortunada, de por un lado poder tener un trabajo, por otro lado seguir desarrollándome a nivel artístico. Mira, ahora que dices esto, ¿no duele un poco como creadoras que después de que el entretenimiento y la cultura nos haya salvado tanto en estos días, todavía haya quien lo ponga en cuestión? Sí, es curioso, ¿no? La contradicción de que se siga considerando un ornamento social cuando esta pandemia ha demostrado que era algo imprescindible y ha sido algo tremendamente terapéutico también. Y que nos ha aliviado y nos ha salvado mucho. Es curioso que lo sigan considerando algo bueno, ¿no? Si ahora hay que plantearse como el reparto de recursos, esto es lo último. Sí, parece como esto del alma, como no se ve, parece que no es necesario, pero sí lo es. Además que la cultura es un faro en el que encender para ver, explorar los de vista distintos de la vida. Son ventanas al mundo y a las relaciones humanas que nos hacen crecer y nos hacen sentirnos menos solos y nos hacen poner preguntas en común, preguntas a menudo existenciales, ponerlas en común y sentirnos menos solos. Y luego también preguntas políticas o preguntas sociales, ¿no? A través de los propios relatos. Pero mira, o sea, contamos historias desde que existe la raza humana, o sea, nos hemos ido adaptando, ¿no? De pintar en las cuevas a rodar con un móvil. Entonces, está claro que la cultura y las historias son algo intrínseco al hecho propio de relacionarse y de vivir y de hacerse preguntas y estar vivo en el mundo. Muy bien, chicas, bueno, me quedaría hablando más tiempo, pero se nos acaba. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Gracias. Gracias.